Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor Leslie Soto. Hola, ¿Qué doctor, ¿cómo se tal? encuentra? Hoy día empezamos con la presentación de casos clínicos. Como muchos ya saben, desde el año pasado hemos comenzado con este bloque en la Asociación Peruana para Estudio del Hígado, que se realiza el tercer jueves de cada mes. Así que hoy día vamos a empezar con el primer caso clínico del año. Hay una serie de casos clínicos que han sido seleccionados gracias a ustedes que han podido colaborar. Así que vamos a empezar el día de hoy. Voy a empezar por presentar a los que van a participar en este día con el caso. Tenemos como invitado al doctor Leslie Soto Arquiñigo. Él es médico infectólogo y médico internista, actualmente asistente del Hospital Cayetana Heredia, miembro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, así como de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, actual vocal del Colegio Médico y presidente del Comité de Educación Médica Continua del Colegio Médico. Buenas noches, doctor Leslie. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y tenemos para presentar al caso clínico a nuestro residente. Él es uno de los ganadores de las becas que hemos sorteado, que hemos asignado a todos los que han participado y con los casos clínicos seleccionados. Él es el residente Ismael García Lévano, es residente de gastroenterología R2 del Hospital Edgardo Revaliati Márquez. Y bueno, yo también me voy a encargar de la moderación en este caso del caso. Mi nombre es Laura Tenorio, soy médico asistente del servicio de hígado del Hospital Revaliati, actual parte de la junta directiva de la Asociación Peruana para Estudio del Hígado. Para mí siempre es un gusto colaborar con la moderación y con la preparación de los casos clínicos. Así que sin más preámbulo, pues vamos a empezar con este primer caso clínico, que como muy bien dice su título, con el que le hemos estado promocionando, vamos a ver causas diferentes de hepatitis agudas, en este caso más orientadas a causas virales atípicas, poco comunes, como son los virus no hepatotropos. Muy bien, Ismael, por favor, puedes ir empezando con la presentación de tu caso. En lo que van poniendo la presentación, les recuerdo que la dinámica del caso es justamente eso, un poco más participativa de su parte, así que a lo largo de la presentación del caso vamos a poner ciertas preguntas con alternativas para que puedan responder, sea si están a través de su teléfono, a través del chat, van a poder ver las preguntas proyectadas, y si están en su computadora, en su laptop, pueden acceder a la encuesta a través del icono que está en la parte inferior derecha, donde van a ver las figuras geométricas, un triángulo, un cuadrado y un círculo. Le hacen clic y ahí va a ver la opción de encuesta. Entran en encuestas y van a ir apareciendo las preguntas y van a poder ver las respuestas en tiempo real. Luego vamos a comentar cada respuesta y añadiremos algunas preguntas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, colocarla en el chat para poder hacer más dinámica la discusión del caso. ¿Okay? El objetivo es que aprendan sobre el caso y que, bueno, más adelante lo puedan practicar si llegan a tener una situación similar. Bien, Ismael, por favor, empieza. Muy buenas noches con todos. Bueno, ese es el primer caso clínico a presentar en la Sociedad Peruana de Hígado y bueno, soy el residente Ismael García. Vamos a comenzar con el caso. Bueno, dentro de los datos de filiación tenemos al paciente con las iniciales EEU, es un paciente varón de 27 años, de sexo masculino, lugar de nacimiento de Huancayo, pero el paciente ya vive más de 10 años en Lima, cuya ocupación es ingeniero de empresas. Dentro de los antecedentes de importancia, en los antecedentes médicos, el paciente tiene el diagnóstico de rinitis alérgica, diagnosticado desde hace 6 años. Adicionalmente, infección por SARS-CoV-2, que cursó de manera leve en abril del año pasado y que posteriormente completó las 3 dosis de la vacuna. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, el paciente es posoperado en pectus excavatum hace 17 años, niega reacciones adversas medicamentosas, niega medicación habitual, y dentro de los hábitos nocivos, lo que nos refirió el paciente inicialmente fue que en cuanto al alcohol, lo consumía desde hace 6 años y el tabaco también de manera esporádica, ¿no? El paciente acude o tiene un tiempo de enfermedad de 16 días, caracterizado básicamente por dolor en hipocondrio derecho, adicionalmente a nivel de epigastrio de leve a moderada intensidad. 14 días antes del ingreso a la emergencia, el paciente refiere que se añade sensación de alza térmica, con náuseas y vómitos.
motivo por la cual deciden ir a una clínica particular donde le realizan estos estudios iniciales. Se puede evidenciar que para el 18 de enero el hemograma estuvo con leucocitos normales en 4070, el paciente presentaba hemoglobina en 15.7, con plaquetas en rangos normales en 180.000. Adicionalmente, el perfil hepático estuvo alterado con hipertransaminasemias que llegaban en TGO en 425, TGP en 626, bilirrubinas en rangos normales en 0.6, fosfatasa alcalina en 340 y GGT en 187. No había en este momento de disociación albúmina-globulina, había una albúmina en 4.3 y la globulina estaba en 3.1. Adicionalmente, el médico que lo ve de manera particular, pues le solicita nuevos exámenes y ampliación de los estudios. Sin embargo, 10 días antes del ingreso, el paciente refiere ictericia o coloración amarilla en piel y escleras. Dentro de los exámenes posteriores, para el 28 de enero, el paciente presenta un hemograma normal con leucocitos en 8.970, una hemoglobina en 15.3, plaqueta en 171.000. El perfil hepático continuaba alterado con elevación de las transaminasas con respecto al estudio previo, con TGO en 713, TGP en 929, con hiperbilirrubinemia en 7.3 a predominio directo en 5.2. La fosfatasa alcalina aumentó a 2.418, asociado al GGTP en 874. La albúmina en rangos normales en 3.6, con el globulina en 3.4. Sin embargo, lo que llamó la atención en ese momento fue el perfil de coagulación. El TP estaba en 16.8 y un NR que estaba en 1.43. Motivo por la cual, por la persistencia de los síntomas y con estos hallazgos de un perfil hepático alterado, con hipertransaminasemias, fosfatasa y GGTP elevados, y un perfil de coagulación también alterado, es lo que el paciente decide acudir el 29 de enero al hospital Eduardo Rebagliati para un manejo posterior, ¿no? En la emergencia, que fue el 29 de enero de este año, estaba con funciones vitales normales, con una presión en 120/80, frecuencia cardíaca en 73, respiratoria en 19, saturando 98%, y dentro del examen físico, lo positivo es que el paciente presentaba unas lesiones maculares, micropapulares, no pruriginosas, tanto en mejillas, en región del tercio superior del tórax, asociado también a estas mismas lesiones en brazos, en ambos brazos, ¿no? Y la ictericia que se evidenció de una cruz sobre 3 cruces. Adicionalmente, a nivel abdominal se evidenció un dolor a la palpación en hipocondrio derecho, no impresionaba visceromegalia, lo que reportaba en emergencia, y tampoco había signos peritoneales. El resto de examen físico no contributorio. El examen que se le realiza en el 29 de enero por la emergencia mostraba una leucocitosis en 13.450 con hemoglobina normal en 15.4, con plaquetopenia leve en 147.000, un perfil hepático con TGO en 657, TGP en 833, hiperbilirrubinemia en 6.1 y a predominio directo en 4.7. La fosfatasa alcalina se encontraba en 1015 y la albúmina y globulina en rangos normales, ¿no? El perfil de coagulación para esta fecha estaba en un INR en 1.06 con un TP en 14, con un TP en 14. Adicionalmente, se le hizo el primer estudio imagenológico, que fue la ecografía, donde básicamente detallaban a nivel del parénquima hepático ecogenicidad levemente incrementada, los bordes eran regulares, no había lesiones focales, no había dilatación de las vías biliares intra ni extrahepática y tampoco evidenciaba pues otras alteraciones en otros órganos y tampoco litiasis a nivel vesicular, ¿no? Su impresión diagnóstica al momento era un signo ecográfico de una hepatopatía. Bien, tenemos la primera pregunta del caso. Es una pregunta bastante conceptual y muy importante saber reconocer. ¿Cuál es la impresión diagnóstica hasta el momento? A, una hepatitis aguda. B, una injuria hepática aguda. C, falla hepática aguda. Por favor, vayan respondiendo y en lo que van respondiendo me gustaría recalcar la importancia de poder hacer la diferenciación entre estas tres entidades. Hay básicamente tres parámetros ahí los que tenemos que valorar para poder diferenciarlas, que es el perfil hepático como tal entre las bilirrubinas y las enzimas hepáticas, el perfil de coagulación y la presencia o no de algún trastorno del sensorio. ¿Por qué es tan importante que sepamos de forma clara la diferenciación de estas tres entidades? Porque eso depende cómo vamos a hacer el seguimiento, ¿no? Si lo vamos a hacer hospitalizado, de forma ambulatoria, si vamos a referir a nuestro paciente a un centro de mayor complejidad, como lo han hecho con este paciente,
al ver ahí una alteración mayor del perfil hepático y del perfil de coagulación, si es un paciente que requiere ser referido a un lugar donde puedan ofrecer trasplante o no, porque sabemos que estos pacientes pues, pueden evolucionar mal. Entonces, es por eso que es importante poder reconocer, por favor, pueden ir respondiendo sus preguntas a través del chat o a través de la encuesta. Para poder ver las respuestas de la encuesta en tiempo real, deben de darle a votar y que nosotros podamos ver, ahí pueden ver los resultados en tiempo real, ¿no? Un segundo. A ver, según lo que han ido votando, la mayoría ha respondido que se trata de una hepatitis aguda. Tenemos un grupo que también ha respondido que se trata de una injuria hepática aguda. ¿Qué es lo que nos diferencia estas tres entidades? Una hepatitis aguda consiste en la elevación, el incremento de las bilirrubinas y las enzimas hepáticas, usualmente por encima de 10 veces su valor normal. La diferencia con la injuria hepática es que en esta se agrega la alteración del perfil de coagulación, que es un factor pronóstico. Hablamos de una injuria hepática aguda cuando esta alteración implica un INR mayor a 1.5. Y hablamos de una falla hepática aguda cuando a todo esto se le agrega además el trastorno del sensorio, algún grado de encefalopatía. Y recalco lo de cualquier grado de encefalopatía porque a veces esperamos que nuestro paciente esté muy desorientado, perdido, y en realidad con que ya esté bradisíquico ya tiene encefalopatía y estaríamos hablando de una falla hepática aguda. En los últimos dos casos, los pacientes deben de ser referidos a un centro especializado y sobre todo en el último, alguno que puede ofrecerle la opción de trasplante hepático, ya que cuando el paciente tiene una falla hepática aguda, de acuerdo a ciertos criterios como los criterios del King's College, nosotros definimos la severidad y la necesidad de trasplante hepático. No debemos de esperar que nuestro paciente esté en falla hepática para recién referirlo a un centro de mayor complejidad que pueda ofrecer trasplante, ya que desde la injuria hepática fácilmente los pacientes pueden evolucionar a una falla hepática aguda. No sé si alguien tiene algún comentario adicional. ¿Alguien levantó la mano? Pueden escribir su interrogante, quien haya levantado la mano a través del chat, por favor, para poder leerla a lo largo de la evolución del caso. No sé si el doctor Leslie tiene algún comentario adicional con respecto a la diferenciación de estas tres entidades. Doctor, ¿nos puede escuchar? No sé si está hablando. Perdón, sí, sí, estaba con micrófono apagado, discúlpame. Y mencionaba que está bien, coincido con las definiciones porque son así. Y este paciente pues tiene un dolor clásico en hipocondrio derecho, está etérico, transaminasemia, y lo primero que hasta ese momento es una hepatitis aguda. Lo que habría que ver es quién lo está ocasionando para poder hacer el manejo posterior. Exacto. Es prioritario determinar la causa, la etiología, para poder ofrecer tratamiento. Y es importante, sobre todo si estamos en los otros dos escenarios, en el escenario de injuria y de falla, que esa evaluación sea pronta, muy pronta. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de la diferenciación entre estas tres entidades. Todavía hay algunos que no lo tienen claro, de hecho lo hemos podido ver a través de la encuesta, pero ese es el objetivo de estos casos, que nos quede mucho más claros, ejemplificándolos con casos reales. Bien, ¿puedes continuar, por favor, Ismael? Y básicamente remarcar la importancia, como lo comentó la doctora Tenorio, de la diferenciación de estas tres entidades, de una hepatitis aguda, que básicamente es la inflamación aguda del parénquima hepático, y como bien lo dijo, se reporta o se evidencia a través de la alteración del perfil hepático, con TGP más de 10 veces el límite superior normal, con o sin ictericia. También en valores absolutos se refieren más de 300. También es importante diferenciarlo con la injuria hepática aguda, ¿no? Puesto que es un paciente con una hepatitis aguda que está asociado con trastorno de coagulación y que estos muchas veces tienen el riesgo de ir a una falla hepática aguda, en la cual ya está asociado el cuadro de encefalopatía de cualquier grado, ¿no? Obviamente estos pacientes no tienen antecedente de una hepatopatía crónica previa. Bueno, hasta el momento, y con todos los hallazgos que teníamos, el paciente se encontraba con el diagnóstico de una hepatitis aguda de etiología a determinar.
Y lo que comenzamos con el plan fue, uno, la ampliación de la anamnesis, porque creíamos por conveniente tener más datos para poder acercarnos más a la etiología de la hepatitis aguda, que hasta el momento no lo teníamos muy claro. Bueno, solicitar toda la serología de hepatitis viral, los marcadores de autoinmunidad y, bueno, el seguimiento del perfil hepático y de coagulación, y también la parte neurológica en el paciente, ¿no? Bien, tenemos la segunda pregunta. ¿Qué otros datos adicionales preguntarían? Aquí Ismael bien ya nos ha hablado sobre la historia y la evolución del paciente y los datos iniciales que se le han preguntado, pero siempre nos falta indagar más, sobre todo para poder orientar la etiología de la hepatitis aguda. Dentro de las opciones que tenemos para esta pregunta tenemos acerca de conductas sexuales de riesgo, consumo de medicamentos durante el último año, consumo de productos herbolarios, viajes recientes, todas las anteriores. Por favor, respondan en la encuesta o a través del chat para poder poder ver cómo estamos con respecto a esto, qué es lo que realmente consideramos relevante. Bien, en lo que van contestando, doctor Leslie, díganos, ¿está de acuerdo con indagar sobre estos antecedentes? ¿Considera que hay alguna pregunta adicional que debamos hacer para poder determinar la etiología? Sobre todo pensando, creo yo, al menos inicialmente, en las dos etiologías más comunes, ¿no? Cuando tenemos una hepatitis aguda, la Claro, primera acá tenemos causa, la que más común, es ir la causa viral, pensando, refiriéndonos. lo más frecuente es... ¿Sí se le escucha, doctor? Sí, la escuché, sí, sí, doctora. No sé si Bien, tiene alguna le pregunta mencionaba ahí. que no, sí, está perfecto, porque normalmente pensamos en los virus de hepatitis A y hepatitis B, son virus hepatotrópicos, también hay que pensar en virus no hepatotrópicos, pero con conductas sexuales de riesgo estoy cubriendo hepatitis B, con medicamentos estoy cubriendo pues fármacos como el paracetamol en gran cantidad que puede causar hepatitis y falla hepática aguda. Algunos productos herbolarios, tenemos en nuestro país mucha gente que toma agüitas de muchas plantas y muchas de ellas pueden ser tóxicas, incluso causan cirrosis. Viajes recientes, viajes donde han podido tener sexo sin protección, donde han podido comer en la calle. Yo he tenido pacientes con fiebre tifoidea que han venido, comían en la muralla china, en los ambulantes de abajo. Entonces, todo eso es importantísimo para poder determinar este tipo de, de posibles diagnósticos. Y es más, si hay alguna inmunosupresión, quizás otro tipo de diagnóstico más podríamos ir agregando. Sí, de acuerdo. Recalcar la importancia de la historia clínica en este tipo de pacientes, ¿ok? Por ahí están sugiriendo sobre vacunas. Yo también creo que sobre la vacunación es una pregunta importante, ¿no? Porque si tenemos un paciente que está vacunado, por ejemplo, contra la Claro, hepatitis B, contra la hepatitis A, pues nos aleja más esa posibilidad de etiología, estando ya el paciente inmunizado, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por el aporte en el chat. Me parece muy bien que estén claro, activos en el chat. Y eso es algo que hay que recalcar, ¿no? Muchas veces esperamos a solo pedir exámenes laboratoriales, mandamos la primera batería, que usualmente siempre empezamos con hepatitis A, B y C, y por ahí alguno le agrega pues algunos marcadores de autoinmunidad como para ir descartando, preguntamos sobre alcohol y nos quedamos ahí, ¿no? Y sabemos de que hay otras causas, sabemos que podemos indagar más. La segunda causa más común luego de las virales por virus hepatotropos de la A a la E, pues tenemos al consumo de algún medicamento, ¿no? Y ahí es donde quizás fallamos un poquito en indagar, porque hay que indagar por el consumo de medicamentos durante todo el último año, puede repercutir tardíamente en la alteración del perfil hepático y mucho más con los productos herbolarios, aquellos que no sabemos qué tienen, y como usted ha comentado, en nuestra cultura es muy común, sobre todo en el interior del país, que los pacientes consuman este tipo de productos, a veces que ni ellos mismos saben qué tienen o para qué son. Y hay que pedirle al paciente que nos muestre para poder ver cuál es el componente y si pudiera tener algún riesgo ya documentado de alguna alteración del perfil hepático, del hepatograma o ya antecedentes pues, de fallas hepáticas inclusive, ¿no? Bien, y entonces la mayoría nos ha respondido, todos nos han respondido que todas las preguntas son correctas, así que espero que lo practiquen en su día a día cuando tengan un paciente con hepatitis aguda e indaguen mucho más
en la anamnesis. A ver, Ismael, cuéntanos. Muy bien, ¿Tenemos los como, datos de estos datos en, en el paciente? así es, como mencionó muy bien los doctores, la importancia de ampliar la anamnesis para poder acercarnos a una etiología de la hepatitis aguda. Y eso fue lo que hicimos durante la hospitalización en el paciente. Le consultamos sobre las actividades de riesgo que tenía y lo que nos refirió, número uno, la historia sexual. Básicamente, en el último año refería a 2 parejas sexuales. Previo a la pandemia, de 6 a 7 anuales, parejas sexuales, no tenía un compromiso estable. En cuanto a las transfusiones sanguíneas, lo que nos refirió que tuvo solo una vez, que fue en el 2005, relacionado con la operación del pectus excavatum que tuvo, ¿no? Usuario de droga endovenosa, negaba el paciente, y los tatuajes tenía uno que se había realizado en el 2017 en el antebrazo derecho. Otra de las cosas importantes que teníamos que también indagar fue si es que el paciente tenía consumo de algún medicamento o algún tipo de hierba. En cuanto a los medicamentos, el paciente refería que consumió metamizol, omeprazol, iosina y dimidrinato en tabletas después de ocurrido los síntomas, ¿no? Después del dolor, de la ictericia. En cuanto a las partes de los productos herbolarios, lo que refería es que en relación al té verde lo consumía desde hace 5 años y prácticamente era el consumo de manera diaria, ¿no? 1 o 2 veces por día. Y también nos mencionó otro producto sobre la leche de alpiste que su mamá le daba por temas de síntomas abdominales, dispepsia. Consumía esta leche de alpiste, pero era más esporádico y la última vez que él lo había consumido era hace 3 meses antes del ingreso, ¿no? En cuanto al uso de sustancias, el paciente indagamos no solamente desde cuándo, sino la frecuencia y cuándo había sido la última vez que había consumido. Y en cuanto al alcohol, lo que refería es que él había consumido desde hace 6 años, aproximadamente de manera semanal, 6 a 7 vasos entre ron, whisky y cerveza. Y el último había sido hace 3 semanas antes del ingreso. Y en cuanto a la marihuana, lo había consumido desde hace 3 años, sin embargo era algo más esporádico, ¿no? 1 a cada 4 a 5 meses, ¿no? La última vez que había consumido era hace 6 meses antes del ingreso también. Y bueno, los viajes recientes también, lo que el paciente refería, que había ido en octubre del año pasado a Arequipa por 5 a 7 días y luego volvió en diciembre, fue a otro viaje en Huancayo también por 1 semana aproximadamente, ¿no? Y bueno, con la pregunta también que por ahí soltaron en cuanto a si había estado vacunado o no, bueno, el paciente lo que refería es que no tenía la vacuna contra la hepatitis B, por ejemplo. Bueno, continuando con el plan que se había realizado inicialmente, tuvimos los resultados de SEP de hepatitis viral, ¿no? Las cuales fueron negativos tanto para el A, para el B y para el C. Adicionalmente, se le solicitó el IgM contra el virus de hepatitis E, que también fue no reactivo. En cuanto al perfil de autoinmunidad en un paciente joven, ¿no? Si bien es cierto, está más relacionado en pacientes mujeres, pero bueno, no se descarta, se le solicitó los estudios correspondientes y el ANA nos salió en 1/100, patrón nucleolar. Sin embargo, el AMA, asma y las inmunoglobulinas estaban en rangos normales. Por lo cual, hasta este momento, pues no descartaba las causas virales, o sea, de las más frecuentes, y adicionalmente nos alejaba de la causa autoinmune. Aquí traigo en evidencia el resultado del laboratorio, la evolución en el paciente. El 29 de enero, como bien le había reportado anteriormente, entró con leucocitosis en 13.400, con linfocitos atípicos hasta 56%. Para el 31 de enero tuvo un control con leucocitos en 11.100. Los linfocitos atípicos persistían en 34%, pero los que nos llamó la atención fue los blastos en 8%. En cuanto al perfil hepático, el perfil hepático permanecía alterado. Como podemos observar, tuvo un pico el 26 de enero con hipertransaminasemia que llegaba a TGO por encima de 1000, 1013, TGP en 1236, hiperbilirrubinemia en 5.5, predominio directo en 5.53, fosfatasa alcalina en 402 y GGT en 336. Cabe destacar que tuvo un pico el 28 de enero con una FA en 2418, ¿no? Sin embargo, para el 31 de enero, el perfil hepático mostraba mejoría en comparación con los días previos y cabe destacar que el paciente clínicamente evolucionaba favorablemente y tampoco se añadió ningún otro síntoma adicional o algún signo de alarma, ¿no? Y el perfil de coagulación, bueno, teníamos del 28 de enero el último, no se le había pedido un control, pero un INR en 1.43. Ante la sospecha de, ante el hemograma, la evidencia de estos linfocitos atípicos en 34% y el blasto en 8%,
El 1 de febrero, en la cual ingresó a nuestro piso, fue evaluado inicialmente por hematología, donde sugirió descartar leucemia aguda. Adicionalmente, dentro del plan, lo que sugirió es realizar un aspirado de médula ósea para realizar biopsia, inmunohistoquímica e inmunofenotipo. Por el antecedente que tenía del consumo de alcohol, fue evaluado por salud mental, donde lo catalogaron como un trastorno por consumo de alcohol y bueno, creyeron por conveniente adicionarle a la terapia sertralina y bueno, más psicoterapia que lo realizó de manera intrahospitalaria también, ¿no? Para el 10 de febrero tuvo una segunda evaluación por hematología con resultados preliminares del aspirado de médula ósea, donde básicamente destacaba una médula ósea con linfocitosis madura, a descartar que sea una infiltración por un síndrome linfoproliferativo crónico versus una linfocitosis reactiva. El inmunofenotipo también señalaba que la sangre periférica había evidencia de incremento de linfocitos T con fenotipo patológico hasta 65%. Y la tomografía que se le había pedido inicialmente desde la emergencia, pues, y no está informada al momento, pero lo que ellos veían era hepatosplenomegalia marcada y también irregularidad testicular izquierda, sugiriendo un proceso linfomatoso a ese nivel. Dentro del plan de hematología, lo que sugería es realizar el ecodoppler testicular, efectivizar la toma de HTLV, TORCH, virus mononucleósicos, realizar la biopsia de médula ósea y, bueno, el informe oficial de de la tomografía por el radiólogo. Se le solicitó la ecografía Doppler testicular, donde fue negativo. Habían testículos con algunas microcalcificaciones dispersas, pero no había otros signos de alarma adicional. Y dentro de la tomografía, se le pide una tomografía cervical de tórax, abdomen y pelvis, donde no se evidencia a nivel cervical adenopatías importantes, a nivel torácico tampoco se evidencia algún tipo de consolidación, ningún tipo de lesión, y a nivel abdominal sí se observó la hepatosplenomegalia, ¿no? Bueno, en el informe oficial por el radiólogo no habían colecciones, no habían ganglios significativos cervicales, a nivel pulmonar tampoco habían hallazgos significativos, a nivel abdominal fue la visceromegalia, ¿no? Y tampoco había ganglios significativos a nivel de retroperitoneo ni a nivel ilíaco, ¿no? Resto de estructuras normales dentro del rango normal. Hasta ese momento y con los datos imagenológicos, laboratoriales y los primeros estudios de virales, adicionalmente del perfil de autoinmunidad, nosotros estábamos con los diagnósticos de una hepatitis aguda de etiología determinar que sea a descartar de causa infecciosa por virus, por virus no hepatotropos, a descartar por el antecedente de tener el consumo de té verde, un probable ILI, y dentro de diagnósticos hematológicos, leucocitosis leve con linfocitosis en estudio, a descartar que sea una linfocitosis reactiva o un síndrome linfoproliferativo crónico, ¿no? Y el antecedente de trastorno por consumo de alcohol. Bueno, el plan era completar los estudios que hematología sugería y los resultados que ya se le había pedido inicialmente de TORCH y adicionalmente de otros virus no hepatotropos, ¿no? Y también la biopsia hepática a evaluar según los resultados. Bien, tenemos una siguiente pregunta. Ya hemos visto a este paciente que se le ha descartado lo inicial, lo básico, y hepatitis virales, enfermedades autoinmunes, no cumple ningún criterio, no cumple criterio tampoco para una etiología alcohólica. Y bueno, tenemos o pensar en algunos otros agentes infecciosos o secundario al uso de té verde, en este caso, que es un antecedente importante. A ver, la siguiente pregunta va en relación a buscar otras causas, ¿no? ¿Qué otros agentes infecciosos pueden causar un cuadro de hepatitis aguda? A, todos los herpes virus. B, solo citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. C, virus de fiebre amarilla. D, pueden ser ocasionados por algunas bacterias también. E, solo B y C son correctas. F, todas son correctas. A ver, por favor, si pueden ir respondiendo. Doctor Leslie, empezamos. En todo caso, para tener los conceptos claros, ¿a qué nos referimos con virus no hepatotropo? Son los virus que no van a ir directamente al hígado, obviamente, tienen como efecto otros sistemas y aparatos, y no es el hígado su principal punto de acción, ¿no? Entonces estamos hablando de un virus que va a atacar a otros lados, como por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, dengue. El dengue es un virus que también puede dar hepatitis, ¿no? Va a incrementar el TGP, puede aumentar bilirrubinas, fiebre amarilla también va a atacar el hígado, leptospira también hace hepatitis. Entonces estamos hablando de virus cuyo compromiso es sistémico
el hígado está dentro de todos, pero no es el principal punto de ataque. Cuando hablamos de virus no hepatotrópicos, podemos pensar en muchos, pero a este nivel de daño podríamos pensar básicamente en herpes virus como citomegalovirus y virus Epstein-Barr, que son los más frecuentes, y cuando hablamos de los no hepatotrópicos son los que hacen un poquito más de daño que el resto, y que no lo tenemos mucho en cuenta. Justo la lámina que presentó Ismael de la correlación de datos, con esa bajada de TGO y TGP, muchos le pueden dar de alta al paciente. Si no hubieran tenido esa lámina con los linfocitos atípicos, se hubiera dado de alta porque ya todo está en bajada y está mucho clínicamente mejor el paciente. Y hemos quedado pues que algún virus le había dado, ¿no? Pero acá la idea es buscar hasta el fondo. Los linfocitos atípicos son justamente una reacción de los linfocitos ante algo que está invadiendo al linfocito B, y eso vamos a ver ahora qué encontrar. Por favor, ¿quién está coordinando para ayudarme a silenciar? Con micros abiertos. Gracias. Bien, sí, es cierto que hay que pensar en otras entidades, no solo virus, también pueden ser ocasionados por bacterias, ¿no? Ahora, recalcar que los más comunes son los que pertenecen al grupo de herpesvirus y dentro de esos citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Y a pesar de que son los más comunes dentro de los virus no hepatotropos y eventualmente seguro veremos algún caso, es más común verlo en un grupo determinado de pacientes, ¿no? Sea por grupo etario, como los pacientes pues, más jóvenes que nos pueden hacer un síndrome mononucleósico, o en pacientes inmunocomprometidos. Al menos nosotros tenemos más la experiencia de hepatitis por estos virus en pacientes post-trasplantados de hígado, sobre todo por citomegalovirus. ¿No? Realmente es una de las infecciones más comunes del paciente post-trasplantado de hígado. De hecho, por eso monitorizamos con carga viral cada semana inicialmente, luego cada 2 semanas y luego mensual hasta el primer año. Es la causa más común de infección desde la primera semana y sobre todo durante los primeros 6 meses, y pueden producirnos la falla del injerto si no lo diagnosticamos a tiempo. Y es más, no esperamos que nos hagan daño de órgano y ya con cargas virales positivas hacemos algo que se llama preventive therapy para evitar precisamente esto, porque puede perjudicar mucho el post-trasplante. Entonces, es más común que veamos este tipo de infecciones por virus no hepatotropos, por la familia de los herpes virus, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Esa es al menos la realidad más cercana que podía comentarles al respecto, que es lo que nosotros podemos ver en los pacientes post-transplantados. Igual no representan ni siquiera el 5% de todas las infecciones, de todas las hepatitis agudas, ¿ok? Pero son causas a tener en cuenta. A ver, vamos a comentar las respuestas de los participantes. Casi todos han respondido que todas las alternativas son correctas y esa es la respuesta correcta, realmente todas son correctas. Algunas de las etiologías son más frecuentes que otras, pero todas pueden ser posibles, así que no nos cerremos en pensar solo en algunas causas, pero empecemos en todo caso para pensar que si de entrada tenemos un paciente similar con todo el resto negativo, podemos pensar a la cabeza en citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. ¿Algún comentario adicional, doctor Leslie? Sí, justamente lo que estabas mencionando, ¿no? La ventaja de estos conversatorios es poder poner alerta a las personas que hay muchas causas realmente de infecciones a muchos niveles. Y justamente citomegalovirus es la causa que los que van a trasplantar están preocupados, y también del Epstein-Barr también, que son post-trasplante, también fastidian bastante. Y en estos pacientes, justamente la indagación, por ejemplo, de algún tipo de inmunosupresión o debilidad en la parte inmunológica podría hacer que algo, como por ejemplo el Epstein-Barr, que es un virus que normalmente da mononucleosis, con la faringitis, con los ganglios, con hepatosplenomegalia, y que normalmente la gran mayoría hace un cuadro muy leve, y quienes hacen un poco de hepatitis normalmente sube la TGO, TGP 3, 4 veces lo normal y después disminuye, podría ser un cuadro más severo. Y justamente dentro de tantas estadísticas, hay países, por ejemplo, que el Epstein-Barr virus sube 4, 5, 6%, en algunas series en las cuales se ha visto hepatitis aguda, se ha visto pues que citomegalovirus,
es un 4%, Epstein-Barr virus es 1% en algunas series. Y es más, cuando se hace, por ejemplo, una serología para hepatitis E, la presencia pues, de estos anticuerpos eh, policlonales que ocurren cuando hay infección por hepatitis por Epstein-Barr virus, esos anticuerpos policlonales hacen que salga positivo la hepatitis C y realmente es Mm, Epstein-Barr virus o es citomegalovirus. o sea, nos puede dar un factor confusor. Así es. En todo Es, caso, ahí, sobre todo en esos casos, es importante ver el cuadro clínico, ¿no? Porque la característica de esta, al menos de estas dos, dentro de los virus no hepatotropos, que son los más comunes, citomega y virus de Epstein-Barr, es que tienen otro tipo de manifestaciones que por ahí han aparecido con nuestro paciente también y que quizá no le hemos prestado tanta atención. ¿No? Entonces, quizá por ahí nos pueda orientar a que a pesar de que tengamos esta serología, como usted comenta, que puede salir positiva, un falso positivo, pues Ujú. seguir pensando en que puede tratarse de un virus no hepatotropo como uno de estos herpes virus. Claro que sí, y más bien también agregarlo, que recordemos que los exámenes auxiliares nos van a auxiliar para lo que estamos pensando, no nos van a auxiliar para encontrar el diagnóstico, sino que yo tengo que hacer un buen examen clínico. Recordemos que una anamnesis me da un 80-90% de la información y el resto simplemente es confirmar lo que estoy pensando, ¿no? Eso es lo que estamos Exacto. siempre Los claros. exámenes, además, los exámenes los pedimos pensando en algo. Así Si no es, pienso en una alternativa, no la voy a encontrar porque simplemente no la voy a buscar. así es. Muy bien, chicos. A ver, continuamos. Bueno, como bien mencionaron bueno, los doctores, dentro de la hepatitis por virus no hepatotropo, lo que es más frecuente es que sea de la familia herpes viridae, a la cabeza el virus de Epstein-Barr y citomegalovirus, ¿no? Sin embargo, hay otros virus mucho más raros que también podrían causar un cuadro de hepatitis aguda. Y los factores de riesgo, sobre todo pacientes con conductas sexuales de riesgo, transfusiones sanguíneas, transmisión oral, que bueno, en el caso de nuestro paciente lo tenía, ¿no? Adicionalmente, obtuvimos los resultados del perfil TORCH, ¿no? Que también fue negativo tanto para toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, HTLV1 y 2 también negativo y VIH negativo. Pensando en las causas de virus no hepatotropos, se le solicitó el perfil para Epstein-Barr, donde nos resultó positivo el IgM-BCA para Epstein-Barr en 15.9, así como el IgG-BCA para Epstein-Barr en 1.1 y el IgG-EPNA negativo en 0.11. Bien, hemos ya dado todos los datos que tenemos hasta ahora. La siguiente pregunta es, con todos estos datos tenemos hasta ahora, que tenemos ya, ¿cuál sería la afirmación correcta? A, el paciente tiene una hepatitis aguda por virus de Epstein-Barr. B, se requiere de carga viral para establecer que el Epstein-Barr es la causa de la hepatitis aguda. C, requerimos de una biopsia hepática para poder definir la etiología de la hepatitis aguda porque aún no lo tenemos claro. Por favor, ayúdenme con la respuesta. En un momento respondemos la pregunta que han puesto en el chat. Y doctor, antes de que comentemos las respuestas y para darles un poquito de tiempo a los que están participando, con la serología que nos ha puesto Ismael, ¿qué diagnóstico serológico tenemos con respecto a la infección de Epstein-Barr? Bueno, lo primero que va a incrementarse es el BCA, ¿no? Que es el de la cápside. Y siempre todo el mundo pide bastantes exámenes, pero realmente el BCA-IgM para mí es lo primero que hay que pedir. Es más, hasta antes que anticuerpos heterófilos, que también es lo más es sensible y específico para esta infección. Pero hay que ver el cuadro clínico. Este señor también viene con un rash. Y este rash que presenta usualmente aparece, y eso habría que preguntar, cuando yo hago diagnóstico de mononucleosis, por ejemplo, y le doy tratamiento porque veo la faringe mala, y le doy tratamiento con amoxicilina o una cefalosporina, al día siguiente se enroncha, como han mencionado justamente acá. Ese enronchamiento es algo que podría estar a favor. Uno. Dos, aumento de linfocitos atípicos. Tres, tiene un ANA positivo. Los anticuerpos policlonales se multiplican tanto que dan falsos positivos para ANA, dan falsos positivos para crioglobulinas, dan falsos positivos para muchos exámenes que pedimos normalmente. O sea, y como se menciona, es un paciente varón, no tiene más para lo que es lupus. Entonces, por ahí, para mí, hasta ahí, es un paciente
que tiene un Epstein-Barr virus agudo, una hepatitis por Epstein-Barr virus agudo, que está en remisión porque ya está disminuyendo, y yo no haría más cosas. Sin embargo, el diagnóstico definitivo para cualquier enfermedad infecciosa son dos cosas, o los cultivos o la biopsia, ¿no? Para dar un diagnóstico definitivo, que es lo que muchas veces queremos encontrar. Pero por mí sería Bien. suficiente, pero podemos hacer lo que ustedes gusten. Entiendo que con lo que tenemos podemos asegurar y hacer el diagnóstico de una infección aguda por virus de Epstein-Barr que aparentemente está produciendo la afectación hepática, la hepatitis aguda. Entiendo que no requiero una carga viral para poder hablar que tenemos una infección aguda de Epstein-Barr, ¿correcto? Ya que no se cuenta con una carga viral, la verdad es que en muchos hospitales, no todos los No. hospitales hacen carga viral, pero en todo caso sepan de que con la serología, como ha explicado el doctor, al menos con la serología que tenemos ahí, podemos hacer ya un diagnóstico de infección aguda por Epstein-Barr. Tenemos, si no me equivoco, un IgM positivo para NBCA y un IgG positivo para BCA, ¿verdad? Ismael. Así es. May, Así Es es. correcto. Si tuviéramos un IgG positivo para EPNA, eh, ¿nos alejaría la posibilidad de una infección aguda? ¿Nos hablaría más de una infección pasada? realmente no, porque el EMNA puede darte, es algo crónico, pero también puede salir positivo en estados agudos. Por eso es que en lo personal yo recomiendo a todos que pidan un BCA-IgM, que nos va a ayudar muchísimo más. Si no tienen anticuerpos heterófilos o quizás un anticuerpo heterófilo y un BCA-IgM para ver este tipo de infección. Bien, podemos hacer entonces el diagnóstico con el cuadro clínico, que en este caso es sugerente, y con la serología viral. Ahora, ¿qué han respondido nuestros participantes? Aquí sí hemos tenido respuestas en cada uno de los ítems. La mayoría, si bien cree que ya tiene el diagnóstico, han respondido la respuesta A. Todavía hay algunos que creen que es necesario tener una carga viral o una biopsia hepática. Creo que en este caso, si optaríamos por una biopsia hepática, sería más en relación a ver alguna causa diferente, quizás a la de este embarque en algún momento. Ismael lo comentó que tener una injuria hepática inducida por hierbas, ¿no? Un ILI. Un ILI, en este caso secundario té verde, que se ha documentado casos donde hay alteración de perfil hepático hasta pacientes con falla hepática aguda que han requerido trasplante por el consumo de té verde, ¿no? Entonces aquí tenemos respuestas discrepantes y vale la pena por eso aclararlas. La respuesta correcta sería que podíamos hablar ya de una hepatitis aguda por virus de Epstein-Barr, pero cuéntanos, Ismael, ¿qué hemos hecho al respecto? ¿Cómo se vio este caso en el hospital? Bueno, básicamente está la evolución de los anticuerpos que ya, bueno, el doctor Leslie ya lo ha mencionado muy bien. Y también traje a colación, bueno, la interpretación de los diferentes estudios serológicos para ver si es una infección aguda, pasada, etcétera, ¿no? Como bien mencionó la doctora Tenorio, si bien es cierto, tenemos un paciente que clínicamente favorable, evolucionaba bien, todo el perfil hepático disminuía sin algún tratamiento específico, las lesiones dérmicas, que también desaparecieron en la evolución durante la hospitalización. Sin embargo, también teníamos ese antecedente del té verde, y como bien lo mencionó, hay casos de ILI por té verde que incluso van a falla hepática aguda, ¿no? Que básicamente son por metabolitos que son las catequinas, que genera inflamación importante en el tejido hepático y se puede ver desde patrones hepatocelulares mixtos y hasta colestáticos. Es bastante variable, ¿no? El daño que puede producir en estos pacientes. Motivo por la cual también se propuso la biopsia hepática. Y efectivamente, acá tenemos la biopsia hepática del paciente. Eh, Aquí tenemos en todo este círculo es el espacio porta, donde podemos observar en estos colores azules las células linfocitarias que están en gran mayoría a nivel del espacio porta. Adicionalmente, se puede observar cúmulos de eosinófilos, que son las partes más fucsia en el paciente y que nos habla de cierta agudeza, aparte de los linfocitos que nos hablaba de cierta cronicidad en el paciente. Y bueno, acá podemos ver un conductillo biliar en la cual no hay afectación importante intracanalicular de estos linfocitos, ¿no? Como podemos observar, hay una membrana limitante que básicamente diferencia entre el espacio porta y los hepatocitos. Sin embargo, aquí no se puede diferenciar bien
por lo cual hay una afectación de la limitante, como una hepatitis de interfaz es lo que se cataloga, ¿no? Y efectivamente, en el informe oficial y dentro de las características que ya había mencionado, pues concluye como una hepatitis activa por virus de Epstein-Barr. Continuamos con el seguimiento del perfil hepático, el perfil de coagulación. Ya para el 4 de febrero, el 8 y el 12 de febrero, los leucocitos normalizaron, la hemoglobina en 12.5, las plaquetas también. Si bien es cierto, hubo un momento que hubo una plaquetopenia leve, pero ahora ya en el último control las plaquetas estaban en rangos normales en 215.000 y el perfil hepático continuaba en remisión, ¿no? Con TGO en 215, TGP en 270, la bilirrubina ya en rangos normales en 1.46. La fosfatasa alcalina continuaba disminuyendo en 779, GGTP en 530 y bueno, la albúmina y globulina también en rangos normales. Adicionalmente, hasta la fecha, el paciente igual continuó con la evolución favorable, no se añadió ningún signo de encefalopatía en el paciente y el perfil de coagulación pues mejoró con un TP en 13.5 y un INR en 1.01, ¿no? Cabe destacar dentro del perfil hepático que en la gran mayoría de todos los controles estaba con un patrón hepatocelular el paciente. Quizás en 2 controles, donde la fosfatasa alcalina aumentó a 2.418 y la GGTP en 674, había un patrón colestásico, pero básicamente la gran mayoría era un patrón hepatocelular en este paciente, donde predominaban las transaminasas sobre la fosfatasa alcalina, ¿no? La impresión diagnóstica hasta ese momento era una hepatitis aguda por virus de Epstein-Barr, ya en resolución, una leucocitosis leve con linfocitosis probablemente reactiva y secundaria de infección por Epstein-Barr y el trastorno por consumo de alcohol como antecedente. Bien, hemos concluido entonces que el diagnóstico es una hepatitis aguda por Epstein-Barr, ha sido corroborado inclusive a través de biopsia, pero ya con el cuadro clínico y la serología podríamos hablar de esto, así que en teoría podríamos diagnosticarlo tranquilamente en cualquier hospital. Bien, ahora, tenemos este paciente como tal, con una evolución favorable. Eh, ¿Cuál vendría a ser el tratamiento que instauraríamos? A, tratamiento antiviral con aciclovir. D, uso de corticoides. C, terapia combinada, antiviral y corticoides. D, tratamiento sintomático. E, trasplante hepático. A ver, por favor, si van respondiendo. Doctor, sabemos que la mayoría de estas presentaciones, como usted comentó, son leves, son un cuadro leve, sobre todo si hablamos de pacientes inmunocompetentes. Pero en Sí. pacientes inmunodeprimidos sí pueden darnos una hepatitis severa, sí pueden darnos una falla hepática aguda. Entonces, ¿cuándo es que decidimos dar tratamiento antiviral? ¿Realmente hay un tratamiento antiviral específico para tratar la infección por Epstein-Barr en este caso? Sí, es una pregunta interesante porque la mayoría de casos son leves y se resuelven espontáneamente y solamente requiere pues terapia de sostén nada más. En los casos, se utiliza en casos graves de hepatitis por Epstein-Barr virus antivirales como ganciclovir o valganciclovir con o sin esteroides que podrían ayudar. O sea, en los casos que son graves y que pues tengan pues insuficiencia hepática y si pues ha hecho una falla hepática, como mencionaron ustedes, el trasplante. Pues normalmente no hay que instaurar ningún tipo de tratamiento. Y en este paciente que está en remisión, bueno, ya no hacer nada porque ya está mejorando y su organismo, como es inmunocompetente, lo ha manejado tranquilamente. Bien, estamos de acuerdo que salvo hay un cuadro de severidad muy importante, bastaría con el tratamiento sintomático. Vamos a ver cómo van respondiendo por aquí. Ya la mayoría ha respondido. Tratamiento sintomático Ujú. también. Déjenme ver en el chat a ver si hay alguna pregunta, una respuesta diferente. Por ahí terapia combinada, pero que estamos comentando que en casos muy específicos y si no me equivoco no tiene necesariamente suficiente evidencia, ¿no? Y bueno, lo que a veces ocurre cuando tenemos Sí, un paciente pues muy grave es que apuntamos a dar algo, ¿no? Pensando que ujú, podríamos aportar en la mejoría del paciente, ¿no? Cuando nos estamos jugando un vida o ayudar. muerte con el paciente, damos, ¿no? Pero bueno, en este paciente claramente solo manejo sintomático, trasplante hepático no es una opción, nunca ha sido una necesidad en este paciente porque nunca nos llegó a ser un diagnóstico de falla hepática aguda, pero sí estuvo bien referirlo por si la evolución hubiera sido favorable y hubiéramos tenido la necesidad de monitorizar más cercano o de necesitar este tipo de terapias adicionales. Bien, cuéntanos Ismael, ¿qué hemos hecho con este paciente?
Bueno, como bien se mencionó, fue un paciente que tenía una hepatitis aguda leve, es decir, solamente con tratamiento sintomático, evolucionó favorablemente el paciente. Fue evaluado el 16 de febrero por hematología, ya para darlo en condiciones de alta, en la cual le dio una cita cercana para control por su especialidad con el resultado de la biopsia de médula ósea, que hasta ese momento aún no salía, ¿no? Y bueno, el 17 de febrero, ante todas esas características, la mejoría laboratorial y clínica sobre todo, el paciente fue dado de alta, ¿no? Se le dio al paciente un control de perfil hepático y el perfil de coagulación y, bueno, su cita ambulatoria cercana por hematología para que lo puedan regular con los resultados. Y acá podemos tener la evolución ambulatoria, el control ambulatorio, ya para el 5 de marzo y para el 8 de abril, que posteriormente le realizan un control, pues el hemograma, los leucocitos, la hemoglobina y las plaquetas en rangos normales, el perfil hepático incluso ya en rangos normales con un TGO en 44, un TGP en 69, bilirrubinas también normales, fosfatasa alcalina en 115 y GGTP en 48. Y bueno, el perfil de coagulación con INR en 0.93, un TP en 12.3, ¿no? Para el 15 de marzo fue evaluado por hematología en su control ambulatorio, donde obtuvieron el resultado final de la biopsia de médula ósea, donde evidenciaron que estaba libre de infiltración por proceso linfoproliferativo, así que todo se debía reactivo al virus de Epstein-Barr, ¿no? Y fue dado de alta en esa fecha. Y los diagnósticos finales en el paciente, una hepatitis aguda por virus de Epstein-Barr, con una linfocitosis reactiva por virus de Epstein-Barr y el trastorno por consumo de alcohol. Aquí básicamente de manera breve traje a colación un poco de datos acerca de esta patología. Si bien es cierto, la gran mayoría, la prima infección por virus de Epstein-Barr cursan asintomáticamente, pero también hay un porcentaje que cursan como nucleosis infecciosa. Y en cuanto a nosotros, se ven dos entidades. Una hepatitis aguda que puede estar asociada a mononucleosis infecciosa, y como bien lo mencionó el doctor Leslie, los niveles de transaminasas son bien bajos, de 3 a 4 veces por encima del límite superior normal. Sin embargo, hay otra entidad donde hay una hepatitis aguda no asociada a mononucleosis infecciosa, como fue en el caso del paciente, ¿no? Y en este caso, lo que se reporta en la literatura que el patrón hepatocelular es lo que predomina en estos tipos de pacientes asociados a infección por virus de Epstein-Barr, en menor medida los mixtos y colestásicos, ¿no? Y si queremos hacer diferencia con el citomegalovirus, a pesar de que hace un patrón hepatocelular, la forma colestásica es muy infrecuente. Más frecuente se puede observar en virus de Epstein-Barr. Adicionalmente, como mencioné, puede estar asociado a ictericia en el 5 o 10% de los casos, y bueno, la linfocitosis y la esplenomegalia que también se dio en el paciente, ¿no? Aquí están los desórdenes hepáticos que están asociados a la infección por virus de Epstein-Barr, que pueden presentarse como de manera aguda, como una hepatitis aguda, que puede estar asociado, como mencioné, a mononucleosis infecciosa o no, a colestasis o hepatitis colestásica y falla hepática aguda. Y también hay otros desórdenes hepáticos más raros, que es crónico, y también pueden llevar, si es que hay falla, al trasplante hepático, ¿no? Básicamente se reporta una triada bioquímica en el paciente con infección por Epstein-Barr, con elevación de fosfatasa alcalina, LDH, TGO y TGP, adicionalmente con los anticuerpos que hemos mencionado, heterófilos, que tienen alta sensibilidad y especificidad, con los anticuerpos específicos contra el virus de Epstein-Barr, contra la cápside, contra el antígeno nuclear o los antígenos tempranos, que también se menciona, y bueno, el PCR, ¿no? Y la biopsia hepática, hay algunos datos importantes a destacar y que son característicos del Epstein-Barr, que son infiltrado básicamente linfocitario a nivel del espacio porta. No hay afectación ni de las vénulas hepáticas, ni de las vénulas portales, ni de las arteriolas hepáticas, ni tampoco de los canalículos biliares. Se puede producir zonas de apoptosis y también necrosis aisladas en el paciente, ¿no? La afectación parenquimal, afectación a nivel de los hepatocitos es bastante infrecuente, ¿no? Más esto afectan a nivel del espacio porta, ¿no? Y a nivel sinusoidal. Y el tratamiento, como bien lo mencionaron, en la mayoría de los casos cursan de manera leve, incluso se resuelve espontáneamente si es que el paciente es inmunocompetente y no requiere más que tratamiento sintomático, tratamiento de soporte. Y si es que hay casos de hepatitis por Epstein-Barr que cursan de manera severa, pues ahí se puede considerar la terapia antiviral con o sin corticoides, ¿no? Y ya si el paciente cursa con encefalopatía de cualquier grado, es decir, una falla hepática aguda asociada con perfil de coagulación alterado, pues se debe considerar en estos pacientes el trasplante hepático, ¿no? Básicamente eso es todo. Muchas gracias. Bien, ahí quiero hacerte una corrección. En los pacientes con falla hepática aguda, no es que todos los pacientes con falla hepática aguda requieran un trasplante hepático.
hay claros criterios, que son los criterios de King's College, que nos definen qué pacientes requieren trasplante hepático o no. Y aquellos que los tienen, que tienen los criterios de King's College, sea por falla hepática aguda asociada a paracetamol o no asociada a paracetamol, que son criterios diferentes, implica un mal pronóstico. Realmente, si el paciente no se recupera pronto, y con pronto me refiero en los próximos 3 días más o menos, usualmente van mal. Y esos pacientes, si no tienen un trasplante hepático pronto, 7, 10 días como máximo, la mayoría mueren, ¿ok? Pero no es que todos los pacientes con falla hepática requieran un trasplante, pero sí todos los pacientes con falla hepática debieran estar en un centro que pueda trasplantar, ¿ok? Ahora, gracias por la aclaración, por hacer una ampliación con respecto a la bibliografía. No sé si tiene algún comentario adicional que hacer, doctor Leslie, y además quiero que podamos responder la pregunta que han hecho a nivel del chat, que no es específicamente con respecto a virus, pero sí es importante responder. Yo también tengo una pregunta en relación a eso. Doctor, no se le escucha, tiene que prender su micrófono. Sí, dos cositas quisiera agregar. Uno, me parece importantísimo, fuera de la parte infectológica, la parte del ILI, porque revisando un poco té verde, eh, en lo que sale en la literatura es que el té verde aumenta las defensas, es mejor para la defensa por todas partes. O sea, cualquier persona se va a poder rápidamente enamorar del té verde y consumirlo así, a libre albedrío. Y realmente pues tiene ciertas posibilidades de hacer un problema hepático, ¿no? Y lo otro es que también la marihuana, cuando se fuma con sus componentes, uno de ellos es el THC, y ese también puede bajar un poco el nivel de defensas. Y eso permitiría también que pueda ser un poco más agresivo, quizás, la infección, ¿no? Entonces, acá, imagínate, mencionó Ismael en un momento que el señor tomaba poco, ¿no? Pero sin embargo tiene un diagnóstico por psiquiatría de un problema por el alcohol. O sea, no sabemos realmente el consumo de alcohol, el consumo de marihuana, cuánto ha sido. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso cuando hagamos las preguntas. Entonces siempre ya tenemos el dato y siempre pensar que también es una posibilidad ese dato para poder seguir buscando los datos. Es importantísimo eso. Lo otro también que algo que ocurre mucho cuando tenemos pacientes jóvenes que vienen con los ganglios acá, pero es una mononucleosis cantada, y mucha gente le hace biopsia al ganglio. No hay que hacer biopsia al ganglio de gente joven, porque lo biopsias y te va a salir a descartar linfoma. Y vas a tener al paciente traumado, va a ir al INEN a que le hagan toda su inmunistoquímica y no es linfoma, es una linfocitosis reactiva. Entonces también eh, parece importantísimo todo el correlato clínico. Como ustedes han mencionado, yo estoy pensando en esto, en esto, por lo tanto, ahí tengo que fijarme. La hepatitis que tenemos muchas veces, no encontramos hepatitis A, B, C, muchas veces no se hace, y a veces queda como puede ser una E porque bajó todo. Pues sin embargo, tenemos que tener en cuenta a estos dos agentes de la familia herpes, que son pues citomegalovirus y el Epstein-Barr virus, porque son causas también de hepatitis. Afortunadamente dan hepatitis más leves. Aquí hemos tenido una hepatitis un poquito más severa, pero que fue remitiendo en el transcurrir como una hepatitis viral que no tiene mayor mortalidad ni letalidad. Así que a pensar siempre, si no encontramos hepatitis por virus hepatotrópicos, pensar en los no hepatotrópicos y Epstein-Barr y citomegalovirus a la cabeza. Bien, a ver, vamos a responder algunas preguntas. En la selva tenemos mucha leptospira. ¿Cuál vendría a ser la prueba más efectiva para el diagnóstico temprano? Y a esa pregunta yo quiero aunar cuándo pensar en leptospira, ¿no? En el hospital, donde trabajo en el hospital Revalete, al menos lo que a mí me llamaba mucho la atención es que cuando teníamos un paciente con falla hepática aguda, que siempre lo mandamos a UCI porque es donde tiene que ser monitorizado el paciente, en UCI, por protocolo, a todos los pacientes con falla hepática aguda le piden prueba para leptospira, ¿no? Nosotros no siempre pensamos en leptospira. En todo caso, ¿en qué casos debemos de pensar en leptospira? Y ¿cuál vendría a ser la prueba más efectiva para hacer el diagnóstico? Bueno, lo que hacemos más es el MAT, ¿no? El Microagglutination Test, que es lo que más se utiliza para hacer el diagnóstico de leptospira. ¿Cuándo pensar en leptospira? Básicamente contacto con aguas, así, fundamental. Por ejemplo, yo trabajo en Sedapal, hay aguas, puede haber algún roedor por ahí que esté infectado y que me esté contaminando el agua.
Hemos tenido leptospirosis cuando hubo, por ejemplo, las inundaciones en el norte. Cuando hubo las inundaciones hace 5 años, había la misma cantidad de gente con leptospira que con dengue, para decirte, para que veas cómo se incrementó. Y eso es porque justamente hubo inundaciones, hubo niegos por todas las zonas, y ahí también debo pensar en leptospira. Alguien que venga de la selva, recordemos que alguien que venga de la selva con ictericia puede ser dengue, fiebre amarilla, malaria, hepatitis B y leptospira. Tenemos 5 entidades ahí que siempre tenemos que pensar si alguien viene con fiebre e ictericia proveniente de la selva. Entonces, y siempre, cuando tú vas, por ejemplo, a la selva, te gusta, estás en el río, ay, qué bacán, me tiro al río para bañarme, porque me estoy bañando en el Amazonas, para tomarme la foto, y lo que está haciendo, pues, es adquiriendo, pues, Su leptospira, leptospira, por ahí. salmonelas, y respiran criptococo, histoplasma, se vienen bien cargaditos de bacterias y de hongos acá a Lima, de esas zonas. Pero siempre hay que pensar en esas entidades. Y nosotros pensamos, por ejemplo, en leptospira cuando alguien viene con fiebre, aumento del CPK, que básicamente es quizás la más sensible, quizás, y el dolor muscular, ¿no? Que es lo más frecuente. Pero también puede hacer una hepatitis con unas bilirrubinas altas y una TGP más de 1000. También hemos visto eso también en alguien, tanto paciente en nuestro país. Bien, muchas gracias por su respuesta. De su respuesta lo que más recalco es que la importancia de la historia clínica, la Sí, importancia básico. de la anamnesis. Ahí por ahí a esa pregunta que comenté, sí, ¿qué otras preguntas más? Pues indagaríamos, indagar bien en la ocupación del paciente, no solo qué es, sino qué hace realmente, o sea, eh, de una forma más, más específica, más Claro, descriptiva, ¿no? Para ver si tiene un factor de riesgo, los viajes que son importantes, ¿no? Que a veces los pacientes son bien caprichosos, algunos, ¿no? A veces hacemos preguntas pues muy generales y si no preguntamos algo muy específico, simplemente no respondes y asumimos que la respuesta es negativa y no es así. Cuando uno indaga más, sale, pues, sí, sí, por eso eso sí, pero usted me preguntó otra cosa. ¿No? Por eso, doctora, yo siempre digo a los chicos, no existe paciente mal informante, existe mal entrevistador, porque uno, al ver que tiene cierta patología, tiene que centrarse en esa patología y las 50.000 causas que pueden haber. Ahí yo tengo que centrar. Por eso cuando me dice, doctor, la análisis está mal porque es mal informante, disculpa, me digo, no hay mal informante, es mal entrevistador. Y vamos a preguntarle justamente con el transcurrir del caso clínico que van mencionándolo, y le has preguntado tal cosa, no, y tal cosa, no, y tal cosa, no. Perfecto, vamos a preguntar. Y le preguntamos y salen los datos por ahí. Muy importante la historia clínica. A ver, tenemos una pregunta más en el chat. ¿Cómo se explicaron las lesiones dermatológicas? Creo que aquí intentan asociarlo con la ingesta de alguno de los medicamentos, sugieren amoxicilina previa a la evaluación por emergencia. Las preguntas van orientadas a Ismael como para que nos diga si hay algún dato adicional que no nos has contado. Y para el doctor, estas infecciones por el virus pueden darnos erupciones también, ¿verdad? Pueden darnos algún tipo de afectación dermatológica. A ver, quién quiere responder? Sí, o sea, en el paciente se le consultó las lesiones dérmicas desde cuándo aparecieron. Número uno apareció 3 días antes del ingreso, ingresó el 29, habrá aparecido el 25 a 26 de enero. Y sí, lo que mencionó el paciente es que primero fueron las lesiones tipo, bueno, ya traduciendo maculares, micropapulares, pero en mejilla, en tercio superior de tórax, que luego fueron avanzando o apareciendo en ambos brazos, ¿no? Y no estaba relacionado con algún antibiótico, si bien es cierto, como menciona el doctor Soto, hay relación con uno toma alguna penicilina y una reacción posterior, pero no había ningún tipo de antibiótico que había tomado, ningún tipo de amoxicilina. En el paciente se presentó por el cuadro, bueno, infección por Epstein-Barr, ¿no? Pero no había esa asociación. ¿Es Sí, justificable, doctor, por la infección? sí, claro que sí. Recordemos que uno de los herpes virus que causa mayor cantidad de... Uy, ¿cómo estás? Aquí estamos. Vamos a ver. Sí, sí, lo que pasa es que me salía acá en la pantalla. Sí, eh, el virus, por ejemplo, Epstein-Barr, perdón, el herpes virus 6, que es el de Doctor, exantema, puede haber tranquilamente. No me veo. lo vemos, se le escucha un poquito entrecortado, al menos yo lo escuchaba así. Quizás si podría repetir lo último que ha comentado.
Sí, mencionaba que el herpes 6, que es el exantema súbito, es creo el ejemplo más clásico de exantema en herpes. Y sí, el síndrome nucleósido por los otros herpes virus también pueden dar un cuadro dérmico. Así que sí es explicado por la infección. Entonces aquí hemos tenido pistas a lo largo de todo el caso clínico que hemos tenido que unificar para poder hacer el diagnóstico, las lesiones dermatológicas, la linfocitosis, que era característica en este paciente, que nos pueden hacer pensar en una infección por virus no hepatotropos, en este caso por herpes virus. ¿Ok? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no es así, creo que damos por concluido el caso. Parece que no hay más preguntas. En todo caso, la moraleja de este caso es, uno, ampliar la historia clínica, siempre ser incisivos en las preguntas que hacemos y estas nos van a permitir orientar el diagnóstico. Dos, la causa más común de hepatitis aguda son hepatitis virales, la segunda más común DILI e ILI. Pero si no tenemos nada de esto, además de descartar alcohol, autoinmune, debemos de pensar en este tipo de virus no hepatótrofos, ¿no? O algunos otros agentes infecciosos bacterianos que pueden producirnos esto como posibilidad más alejada, pero en todo caso dentro de este grupo, los más comunes, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Creo que esas son las conclusiones más importantes del caso. Espero que se hayan podido llevar esto y nunca tener una visión tan tubulizada, sino siempre ampliarla. Bien, entonces Sí, damos por concluido. una pregunta, doctor Tenorio. Ismael, ¿las lesiones dérmicas al final cómo fueron? Doctor, ¿Se evolucionaron, desaparecieron? desaparecieron, así es, desaparecieron. En las 2 semanas básicamente que estuvo en hospitalización, las lesiones dérmicas, al alta incluso ya fue sin lesiones dérmicas, ¿no? Desaparecieron. Claro, justamente están preguntando sobre la biopsia de piel, que sí, obviamente hubiera sido interesante hacerla, pero aparentemente por todo el cuadro clínico, lo más probable que haya sido por el virus del Epstein-Barr. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, doctora Tenorio. Gracias, Ismael. Un gusto verte siempre. Igualmente, doctor. Bien, muchas gracias a todos por participar, al doctor Leslie, Ismael, en buena hora que has podido presentar tu caso para que todos podamos aprender, y a todos los que han estado participando en el chat. El objetivo de estos casos es que sea bastante dinámico y que quizás nos puedan decir sobre algunos problemas en cuanto a diagnóstico que pudieran tener en sus hospitales, como para ver alternativas, ¿no? No siempre contamos con todo, no siempre contamos con biopsia. Hemos visto que en este caso no necesitamos gran cosa para hacer el diagnóstico, que podríamos hacerlo en realidad en cualquier hospital, pero no siempre es el caso, entonces estamos para apoyar. En todo caso, sepan que si hay algunos casos más difíciles, podemos apoyarnos entre nosotros, podemos consultarnos y ver la manera de poder apoyarnos, ¿ok? Bien, hasta luego. Gracias a todos por participar. Gracias. Hasta luego.